Hola, buenos días a todos. Mis compañeros de Grupo Prodensa y yo agradecemos el tiempo que nos están brindando y les damos la cordial bienvenida a este webinar. Es un gusto para mí presentarles a nuestro gerente de consultoría, Benjamín Bocanegra, quien nos estará hablando sobre cómo mitigar el riesgo por incumplimiento de la reforma de servicios especializados. Agradecemos mantengan sus micrófonos en silencio y al final de la sesión dejaremos un espacio para aclarar dudas. Adelante, Benjamín. Bienvenido. Muchas gracias, Itzel. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. La verdad es que primero agradecerles el tiempo, la oportunidad que nos dan para conectar con ustedes. Ojalá lo que platiquemos hoy aporte valor a lo que están haciendo el día a día en las organizaciones. La verdad es que antes de comenzar me gustaría decirles que esto que estamos platicando lo hemos platicado con toda nuestra base de clientes actual y ex clientes. O sea, es algo que en los 7 años que llevo aquí en Prodensa no me había tocado ver que fuera tan recurrente, tanto para ciertas solicitudes como dudas, preguntas, plan de continuidad de negocio, etcétera, ¿no? Que le lleve su nómina y estar no generando derecho a antigüedad y demás. Esto no es que sea bueno o malo, simplemente es la realidad que sucedió y ahora lo que tenemos es estos principales 4 artículos de la reforma, ¿no? Que es básicamente, si queremos entender perfectamente con salto y seña de lo que dice la ley, pues son estos 4 de aquí. El primero es establece las condiciones de una subcontratación para que sea legal, 3 condiciones particular. Recordemos que esta reforma atenta contra la reforma de subcontratación ilegal, ¿no? Entonces, la primera es que esta subcontratación no puede abarcar todas las actividades iguales o similares en su totalidad que realicen en el centro de trabajo. Por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer maquinados, pues no puede estar subcontratando a trabajadores de otra empresa de maquinados para que estén operando sus máquinas, ¿no? Debido a que esa es su actividad económica preponderante. Dos, debe estar justificado por su especialidad. Lo que sí es, siguiendo este ejemplo de empresa de maquinados, pudiera, sí, dependiendo del caso, pero contratar a una empresa que le dé mantenimiento a sus máquinas, siempre y cuando este mantenimiento tal vez no sea tan recurrente y sea de carácter especializado, debido a que es una máquina muy específica y tiene ciertas configuraciones y el departamento de mantenimiento actual pues es algo que no puede hacer, ¿no? Eso es el ejemplo de justificado la especialidad. El tema C es, no puede incluir tareas iguales o similares a realizadas por el equipo de trabajo al servicio del arrendatario. Esto hace sentido básicamente a que si yo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de una empresa que realiza maquinados, realizan maquinados de cierto tipo para la industria aeroespacial, pues yo no puedo estar subcontratando a otro trabajador para que me haga el mismo trabajo que mis colaboradores hacen actualmente, ¿no? Entonces, esta es la figura de subcontratación que es vigente a hoy, que tiene que tener estos 3 tipos de, estas 3 características, condiciones. Después pasamos a la parte de las características que deben de estar en relación de cómo deben de estar los contratos de servicios entre el cliente y el prestador de servicios, a final de cuentas, que ahorita voy a entrar en más detalles aquí. El artículo C nos habla un poco en la parte de las... Este artículo C en particular nos habla mucho sobre el tema de que las empresas que nosotros contratemos, y voy a estar el supuesto, ¿no? Vamos a tomar esta postura siempre. De la empresa que yo estoy contratando servicios especializados, yo me debo asegurar de que esta empresa que estoy contratando esté en cumplimiento legal en materia de seguridad, salud, medio ambiente en el trabajo, cumplimiento legal, laboral, fiscal de esta empresa para evitar cualquier disposición legal que me aplique. Y esto es la plática medular del día de hoy. ¿Por qué es importante? La autoridad, nos guste o no nos guste, es la realidad que está sucediendo, traslada la obligación de validar el cumplimiento legal de las empresas a las empresas contratantes, es decir, a los clientes finales de estas empresas de servicios especializados. Por tanto, nosotros estamos obligados a verificar que efectivamente la empresa con la que yo estoy haciendo negocios y el proveedor con el que yo estoy trabajando sea 100% claro y legal en sus actividades que se está haciendo y no se haga alguna actividad ilícita, como el tema de la subcontratación ilegal, el tema de evasiones fiscales, el tema de no cumplir con los derechos laborales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este artículo C, como les mencioné, es el medular de la conversación de hoy, porque entablaremos conversación entre base proveedor y cliente. Y el tema del artículo D, pues habla el tema
pues básicamente el tema de pues, qué sucedería tal vez o cuáles son algunas de las condiciones cuáles no, por las cuales, algunas de las consecuencias de las cuales estar realizando actividades con no cumplimiento suficiente, ¿no? Entonces, me voy a brincar a esta parte de aquí. Aquí, en las siguientes dos slides me voy a ir más rápido. Básicamente es la disposición de la reforma laboral de subcontratación. Y aquí en Prodensa, como les digo, lo hemos estado trabajando con muchos de nuestros clientes, sobre todo con los corporativos, que a veces es complicado trasladarles exactamente los cambios que están en la ley, pero son, pues, con base en escenarios es la manera en que yo se lo recomiendo, ¿no? La primera es, aquí está una empresa en la cual la subcontratación de personal está prohibida. Y se prohíbe la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o jurídica proporcione o ponga a disposición sus propios trabajadores en beneficio de otro. Lo que hablábamos en la anterior, es decir, yo como empresa no puedo estar subcontratando a trabajadores para que me estén llevando la nómina de mis trabajadores aquí, o que me estén realizando actividades que no cumplan con las tres condiciones que acabo de mencionar anteriormente: la especialidad de las actividades, la totalidad de las actividades, y que son actividades iguales o semejantes, ¿no? Pero lo que sí está permitido es la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica que se beneficie de los mismos. Se requiere la autorización del registro ante la Secretaría del Trabajo y Registro Público, en otras palabras, en el REPSE. Entonces, ¿qué sí está permitido? No es que la subcontratación esté no permitida, sin embargo, ahora se llama servicios especializados y los podemos contratar siempre y cuando cumplan con el registro del REPSE y que sean una actividad económica preponderante diferente a la que yo me dedico. Vuelvo al ejemplo del inicio, el tema de los maquinados, ¿no? Si la actividad económica es fabricación de partes maquinados para la industria aeroespacial, esa es mi actividad económica preponderante, yo como cliente, ¿no? Yo no puedo estar contratando una empresa de servicio o obra especializada que se dedique a la misma actividad económica preponderante que la mía, ¿no? Por lo cual, y yo creo que, digo, ahorita al final hablaremos de preguntas y respuestas, pero si ustedes están enfrentándose al tema del registro del REPSE, el cual es un reto, y se los digo de carne propia, hemos hecho más de 15 registros, y el cual es un reto, pues ahí difiere un poco y tenemos que estar cambiando nuestro objeto social y demás, y ahorita vamos a empezar a platicar más a detalle, ¿no? Pero bueno, es la parte de aquí. Y también las agencias de colocación pueden intervenir en un proceso de contratación, reclutamiento, selección, formación, entre otros, y en ningún caso se considera al intermediario como el empleador. Entonces, este caso es, por ejemplo, y lo digo abiertamente, el tema de Prodensa, que apoyamos empresas, múltiples de empresas de ustedes en el reclutamiento y selección de personal. Simplemente les estamos proveyendo un servicio en el cual nosotros no estamos, no somos ni el patrón ni el que toma la decisión final de contratación, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que sí está permitido aquí, ¿no? Voy a avanzar a tres escenarios de ejemplos de manufactura. Básicamente, el escenario que está ok al día de hoy es que todos los trabajadores directos e indirectos estén contratados por la empresa IMEX. Voy a utilizar el supuesto de empresas IMEX por empresas de exportación. Yo sé que la mayoría de ustedes podría ser IMEX, pero tal vez algunos no lo son y no hay ningún problema, aplica por igual, ¿no? Y los servicios especializados o externos no incluyen a los implants ni a los trabajadores de la planta. Por ejemplo, algunos ejemplos de servicios especializados: abogados, servicios médicos, transporte, catering, agentes aduanales, entre otros, ¿no? Ese es el caso que está ok 100% en este momento. En el caso en el que tendríamos que revisar es todos los trabajadores directos y la mayoría de los indirectos. Aquí es la principal diferencia. La mayoría son contratados por la empresa IMEX. Algunos servicios especializados o externos se brindan con implants o trabajadores en la planta. Por ejemplo, aquí antes de pasarme a los ejemplos, normalmente cuando tenemos la discusión de decir, oye, porque nos ha llegado, aquí también voy a abrir otro paréntesis, nos llegan dos tipos de solicitudes y hay dos tipos de clientes para nosotros muy claro. Uno, que es la planta ancla, digamos, o la matriz, que me dice: Benjamín, apóyanos por favor a validar que nuestros proveedores estén en cumplimiento, ¿ok? Entonces, viene la solicitud de la empresa matriz, digamos, y empezamos a revisar sus proveedores y vamos con los proveedores y empezamos a decir, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ya tienes tu REPSE y demás. Pero la primera pregunta más importante es,
dentro de tu servicio prestas que tus trabajadores vayan al centro de trabajo o a la planta. Si la respuesta es sí, empezamos a hacer un proceso detallado de revisión de servicios especializados, si eso no es. ¿Ok? Si la respuesta es no, simplemente validamos el cumplimiento fiscal, laboral y legal a grosso modo, ¿no? Entonces, pero esa es la pregunta detonante que les recomiendo, el tema de si el proveedor presta empleados dentro del centro de trabajo. ¿Ok? Entonces, por eso colocamos algunos ejemplos de inspectores de calidad, conductores de montacarga, proveedores indirectos de materiales, mantenimiento, dependiendo, y ahí es donde se revisa si comparte o no la totalidad de las actividades, son actividades iguales o similares a las que se realizan en el centro de trabajo, o bien son de carácter especializado. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo donde tenemos que estarnos preguntando y esa es la pregunta que les hago. Y ahorita regresándome, el otro caso de clientes es que nos llegan, oye Benjamín, necesitamos registrarnos ante el REPSE porque mi cliente matriz me está pidiendo o mi cliente más importante me está pidiendo que esté registrado porque resulta que yo soy una empresa de mantenimiento y sí les estoy prestando servicios con trabajadores dentro de sus instalaciones, ¿no? Entonces son esas dos vertientes. En el tema del REPSE, básicamente hay unos retos y oportunidades que en la siguiente slide ya los comentaré antes de pasar a la metodología, pero para que estemos claros, identificados en qué posición estamos, yo creo que todos los que estamos aquí podemos jugar los dos canchas, tanto decir yo como cliente matriz a todos mis proveedores los quiero validar, o yo como proveedor quiero, debido a que me solicitó alguna OEM o algún cliente muy importante este tema, lo tengo que hacer. Y lo que no está permitido es en el tema de que no todos los trabajadores directos o indirectos son contratados por la empresa IMEX y la subcontratación se utiliza para cubrir puestos de fabricación con plantas o trabajadores en la planta. Es decir, los operadores generales, por ejemplo, yo los estoy subcontratando con otra entidad social o con otra empresa que me está dando ese servicio. Eso no se puede realizar ya en este momento. Era algo que existía mucho en empresas de manufactura y en este momento pues no es algo que sea vigente, ¿no? Entonces son los tres escenarios particulares. Todos los que estamos aquí caen en uno de estos tres escenarios. Yo creo, como les dije, entre abril, mayo y junio, la mayoría nos enfocamos y se los digo con conocimiento de causa, a hacer que las empresas no estuvieran en este escenario y pasarlas de este escenario de no cumplimiento al escenario de empezar a revisar ya con tu cadena de proveedores qué aplica y qué no aplica, ¿no? Para al final tener un estatus ok y tener nuestro cumplimiento legal y la continuidad de negocio de una manera sana. Y por último, esta parte de hay dos estructuras legales permitidas y no permitidas, la cual ya las tenemos muy clara. La permitida es que todos los trabajadores directos e indirectos están bajo una estructura legal o una única razón social. Y la no permitida es que los trabajadores están contratados bajo una empresa de servicios, es decir, dos estructuras legales. Eso ya no existe. Otra vez, eso fue lo que se realizó durante los primeros meses en la mayoría, el 70 o 75% de las plantas con las que estuvimos trabajando, ¿no? Ahora sí me voy a pasar al tema ya de los proveedores. Si bien este tema fue el tema de interés ahorita contesto todas las preguntas al final y ya de ahí empezamos a desarrollar. Es que vi que me llegó ahorita una, ¿no? Pero sin problema, todas las preguntas las contestamos. En un segundo aquí. Listo. Ok. Muy bien. Como les comentaba, esto es lo que estuvimos trabajando, sin embargo, y hemos visto y cada vez más, y otra vez, con conocimiento y información que le llamamos boots on the ground, o sea, con los pies en la tierra de las operaciones que manejamos en toda la República, nos hemos dado cuenta de requisitos y nos hemos dado cuenta de requerimientos tanto por el SAT como por el IMSS, como el Infonavit, como por otras entidades, de qué es lo que, y nos está dando más o menos nota de qué es lo que se va a estar solicitando y qué es lo que se tiene que estar realizando. Entonces, si me vuelvo al artículo 15C, en la cual es las empresas, nosotros como clientes, debemos asegurarnos que los contratistas cumplan con las disposiciones aplicables, yo me vuelvo responsable 100% del cumplimiento legal de esto. ¿Ok? Entonces, con base a lo anterior, en Prodensa desarrollamos una matriz de cumplimiento que cubre tres grandes espectros. ¿Ok? Y esto, si hay departamentos de compras aquí, les va a hacer sentido. Y aunque no esté departamento de compras, déjenme, se los explico, ¿no? Son básicamente tres líneas de acción principales. La primera es un tema legal que tiene que ver con
con la constitución legal de la empresa con la que estamos trabajando, llámese acta constitutiva, ID de representante legal, asamblea de socios y todas estas actividades que tenemos que tener en tema de comprobante de domicilio, por supuesto, todo lo que tenemos que hacer para asegurarnos, porque nosotros tenemos que asegurarnos que estamos trabajando con una empresa legalmente constituida, independientemente que ésta sea persona física con actividad empresarial o una persona moral, ¿no? Entonces, es el espectro legal, el tema de la constitución legal de la empresa. Tenemos el tema laboral, que tiene que ver con el cumplimiento de la reforma vigente de subcontratación y servicios especializados, pero también con la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí es básicamente cuando las empresas aplican para hacer servicios especializados, pues nos tenemos que asegurar, primero, que estén registrados ante el REPS, eso sí o sí. Segundo, que tengan una opinión positiva en el cumplimiento de IMSS y ya de ahí se revisan una serie de factores y obligaciones adicionales para los cuales les decimos al final al cliente, ¿sabes qué? Este proveedor puede que sí esté registrado, pero parece que tiene una alerta en estas áreas en particular, ¿no? Entonces, ese es el cumplimiento laboral. O bien, también lo que nos ha tocado mucho es, oye, te recomendamos que ya tus proveedores no estén utilizando tus uniformes, ¿sí? Es algo que se hacía antes por práctica como de ser todos un mismo equipo y no hacer distinciones. Sin embargo, se puede seguir haciendo esa misma dinámica, pero cuidando mucho el tema y también nos ha tocado entrenar a trabajadores del proveedor para el cliente, decir, oye, tú trabajas para la empresa B, ¿sí? Es decir, tú trabajas para Seguridad Industrial SADCB, por ejemplo. No trabajas para Prodensa Servicios de Consultoría, ¿ok? Entonces, eso nos ha tocado mucho en el tema de la matriz de cumplimiento, de asegurarnos que los proveedores y sus colaboradores estén bien claros de quién es tu patrón. Porque también, y antes de la reforma, y estoy seguro que a más de uno de aquí le pasó, que cuando nosotros nos tocaba alguna vez alguna demanda laboral en la cual es que resulta que el equipo del comedor está demandando porque no le pagaron el tema de utilidades, ¿no? Entonces, o el tema de seguridad, o el tema de mantenimiento y demás, cuando era una empresa de prestación de servicios. Entonces, esas demandas existen, es parte de la cultura laboral, nos guste o no, de los trabajadores. Obviamente hay plazas como Monterrey, incluso Saltillos, en las cuales, a pesar de que son plazas más industrializadas, eso sucede, pero también hay plazas como Hermosillo, Mexicali, en la cual, bueno, Mexicali, concentrándome, la vida sindical no es tan activa, pero también sucede este tipo de actividades, ¿no? Entonces, básicamente aquí es asegurarnos de que los servicios especializados estén categorizados adecuadamente y tengan ese cumplimiento laboral necesario. Y en el tema fiscal, que pareciera que no tiene voz en la plática, pero en realidad es muy, muy, muy determinante, es el tema de obligaciones fiscales ante el SAT. ¿Okay? Y llámese opinión de cumplimiento positiva, pero también llámese concepto de factura de servicios o concepto de factura de supplies, de consumibles, de materia prima. También llámese pago de certificación de IVA, de devolución de IVA y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué es sumamente importante? Porque aquí hay algunas consideraciones en las cuales nos ha tocado tres grandes casos. El primero es cuando nos tocan proveedores con no cumplimiento fiscal. Para empezar, tu factura, si eres una empresa IMEX, si eres una empresa que tiene certificación de IVA, ya no aplica la devolución. Entonces, hay clientes que me dicen, bueno, pues es un servicio de 5,000 pesos más IVA, son 800 pesos, ¿no? Al año, pues suelen ser, son cerca de 10,000 pesos, no, 9,600, ¿no? Entonces, para mí son $500, no me afecta tanto, está perfecto, pero nos ha tocado casos en los cuales, pues las empresas, la deducción no la tienen, la pierden y son en facturas de 1,000,000 o 2,000,000 de pesos, ¿ok? Que eso multiplicado al año, pues ya representa un flujo interesante para la operación, cerca de 1,000,000 de pesos o más de IVA, ¿no? O incluso 500,000 y demás. Entonces, aquí es súper importante el tema del cumplimiento fiscal, porque si tú tienes una certificación de IVA, puedes verte afectado por estar haciendo negocio con alguien que tiene opinión negativa de cumplimiento y eso te puede conllevar a perder tu certificación de IVA, en la cual más o menos nosotros en estándar hemos visto que son de 3 a 4 millones de pesos mensuales, a veces de devolución o de 1 a 2 millones dependiendo del tamaño de la planta. Pero adicional de eso,
es el tema de poder perder tu certificación IMEX, que eso no hemos visto alguna empresa que pierda su certificación y siga operando en México, ¿no? Entonces, por ende, la operación deja de existir y ese es un riesgo en el peor escenario, ¿no? Perder el tema del programa IMEX. Entonces, por eso se vuelve importante el tema de lo fiscal, adicional a que también nos ha llegado últimamente en el SAT requisitos en los cuales el SAT nos pide de manera más atenta que la deuda que tiene el proveedor, es decir, por pago de impuestos, nos la traslada al cliente final y en vez de decir, oye, vi que le facturaste tal cantidad masiva, mejor págame mi esa para mitigar esto. Entonces, ahí, pues para no meternos en temas con el SAT ni estar en esas situaciones, por eso es importante validar el cumplimiento fiscal. Y las potenciales causas del cumplimiento laboral, pues digo, creo que los tenemos aquí claro, pero primero es el tema del estado de patrón solidario, en el cual nosotros nos volvemos solidarios de los trabajadores que están en el centro de trabajo, independientemente si me los está, si un proveedor me los está colocando como parte de su servicio, a pesar de que no estén bajo mi subordinación. Entonces es pago de cuotas, incremento de headcount y demás. Pero también está el tema de riesgo de capital constitutivo. Si tiene un accidente, pues ahí todavía se vuelve mucho mayor y más crítico, ¿no? El otro es el tema de las multas federales. Si se fijan en la Ley Federal del Trabajo es el tema de UMAS, pero para traduciéndolo a pesos, esta es la deuda más alta. En caso de que haya subcontratación ilegal en un centro de trabajo, la multa puede llegar hasta 4.4 millones de pesos. ¿Ok? Y también el otro potencial, la otra potencial consecuencia que podemos tener es que adicional a esta multa se nos trate como personal que tome crimen organizado, porque en este momento en México la subcontratación es ilegal, entonces los representantes legales de las empresas, que aquí tal vez haya más de uno, si su empresa está en grado de subcontratación ilegal, por ende los representantes legales son detectados como parte del crimen organizado, ¿no? Nos gusta o no nos gusta, así es la realidad que es, y ese es el estatus que le da el gobierno federal a este incumplimiento, ¿no? Y el tema del cumplimiento legal también tiene que ver con operaciones ilícitas, tal vez de lavado de dinero y demás, que también conlleva a crímenes, ¿no? Y potencialmente, obviamente, en algunas multas y afecta la continuidad de negocio. Entonces, con esta matriz de cumplimiento y los ítems que ahorita les comenté a grosso modo, son una lista de más ítems, por supuesto, pero a grosso modo y la naturaleza de lo que medimos son estos tres grandes aspectos, ¿no? De aquí, cuando empezamos a desarrollar este servicio, que les recomiendo a todos implementarlo, independientemente si es ayuda de Prodensa o no, empezamos a revisar, bueno, qué es lo que tenemos que hacer y creamos este método de trabajo, ¿no? Que son 5 grandes pasos para el tema de mitigar el riesgo y fomentar la continuidad de tu negocio por medio de revisión de tu cadena de proveedores actual. Entonces, aquí lo que se realizó fue básicamente, lo primero es, voy a tomar agua primero. Ok, lo primero, independientemente de que hay que realizar, es hacer el mapeo de la base de proveedores mexicanos. Ok, aquí les van una serie de recomendaciones. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque normalmente hemos identificado, dependiendo del nivel del headcount y del tamaño de la planta, pero rondan entre los 150 hasta 500 proveedores, dependiendo en brackets como de 150 a 300, de 300 a 500 más o menos, ¿no? O menos de 100. Es más o menos los proveedores activos en los últimos 12 meses que tiene una planta de manufactura. Entonces, es importante hacer el mapeo para identificar, y lo que recomendamos son tres grandes características. El primero es servicios, sin entrar en especializados o no, pero primero es servicios, después consumibles y después materia prima al final, ¿no? Con esos tres, nosotros podemos identificar la prioridad de qué es lo que vamos a estar revisando primero. Lo más importante, como les comenté, pues es el tema de las empresas de servicios, ¿ok? Porque pueden que se apliquen como servicios especializados o como simplemente un servicio de la planta, que tiene que ver que no están prestando trabajadores en el centro de trabajo y una serie de preguntas adicionales que realizamos, ¿no? Pero bueno, con eso en mente ya tenemos identificado quiénes son los servicios especializados. Esos son sí o sí los más importantes a revisar, como en un orden de importancia, son los número uno, ¿no? El tema de servicios también pasaría a un segundo plano, digamos a un número dos, pero digamos con orden de prioritario. El tema de los consumibles, el tema de la materia prima podría estar en un nivel 2 o 3, dependiendo,
pero ahí lo más importante es revisar el tema del estatus fiscal y legal de estas empresas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú nada más tengas un proveedor por ejemplo, acero, que esté en no cumplimiento y por ende afecte a tu operación porque nada más tienes ese proveedor y es una materia prima indispensable para elaborar tu actividad económica preponderante, a que un proveedor de consumibles como cajas de cartón, pallets, o artículos de oficina, entre otras cosas, pues ahí puedes tener una serie de proveedores, una gama de proveedores más amplia, ¿no? Entonces, por eso los proveedores de consumibles o de materia prima pasan a segundo o tercer lugar en orden de importancia de revisar, ¿no? O incluso primero, si es el proveedor crítico de tu organización, ¿sí? O sea, pensando en el 80-20, ¿no? Es decir, cerca de los proveedores, los que afectan más a mi operación son los primeros que tengo que revisar, servicios especializados, los que aplican de consumibles y los que aplican de materia prima. Entonces, ya con este mapeo empezamos a desplegar la actividad con los proveedores. Lo primero que hacemos aquí, se le hace una comunicación con los proveedores en la cual nosotros enfatizamos tres principales cosas. La número uno, y déjenme les muestro un ejemplo aquí real. Ok, por ejemplo ¿no? Número uno es el tema de por qué estamos solicitando la información, ¿sí? O sea, el tema de que viene con un trasfondo de ley, algunos documentos que se le van a pedir de manera inicial, ¿sí? Y cerramos con una serie de consecuencias, obviamente en inglés y español dependiendo de los proveedores que tenemos, pero cerramos con una serie de consecuencias por no compartirnos la información, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son, por qué en esos tres grandes momentos? Lo primero es para que haya un antecedente legal de, oye, por eso te lo estoy pidiendo y es algo que te beneficia a ti y a mí o que nos afecta a ti y a mí para esta relación proveedor-cliente. Dos, la serie, algunos de los ítems indispensables iniciales para revisar, partiendo del énfasis de que todos son servicios. Sin embargo, después de la primera revisión, identificamos que algunos de estos documentos pues aplica para servicio especializado y se le pide algunas validaciones adicionales, ¿no? Y el tercero es, en el caso de que el proveedor no cumpla con estas actividades, nosotros siempre colocamos cumple o no cumple, ¿no? En grado de 1, 2 o 3, ¿no? Donde 3 cumple completamente, 2 está en proceso y 1 no cumple. Entonces, con eso, nosotros nos aseguramos de, oye, si tú no cumples con el cliente, en este caso conmigo, la próxima factura podríamos ya no pagarla, podríamos también terminar, dada por terminada nuestra relación de servicios cliente-proveedor a partir de este momento y de forma unilateral, ¿no? Esas son algunas de las consecuencias con mayor peso que solemos recomendar, sobre todo el tema de la terminación de la relación comercial. Debido a que no podemos estarnos, debido a la magnitud que esto representa, no nos estamos pudiendo jugar el tema de que si el proveedor lo tiene o no lo tiene. Y la verdad es que la mayoría de la información que se le solicita es algo que una empresa formal y con condiciones laborales y de cumplimiento legal mínimas debería contar. Es decir, no es nada del otro mundo, sin embargo, muchas empresas pues no están al corriente de sus obligaciones, ¿no? Y eso es lo que se le comunican a los proveedores. Después se ejecuta la auditoría de los documentos y aquí, siéndoles francos, y nosotros iniciamos un proceso manual, pero conforme fuimos evolucionando, creamos una plataforma que me gustaría mostrárselas en este momento, que tiene dos frentes principales. Digo, aquí para que ustedes puedan realizar alguna o utilizar alguna similar o SharePoint tal vez, como la herramienta que ustedes gusten. Aquí es donde tenemos el estatus de los proveedores y aquí se le ve el tema del avance de la carga, por ejemplo, y aquí el tema de algunos de los documentos que se pide y el tema del estatus para estar dándole retroalimentación en tiempo real y por qué cumple o no cumple, ¿no? Y una vista de proveedor en la cual el proveedor aquí va llenando la información base y de ahí se hace un cuestionario adicional en el cual nosotros empezamos a indagar un poco más en caso de si es servicio especializado o no. Y esto nos ha ahorrado semanas de trabajo al tener toda la información documentada en un solo lugar y poderla estar accesando en tiempo real, ¿no? Y sobre todo la comunicación proveedor-cliente, porque aquí nosotros le estamos dando la retroalimentación ya en tiempo real y el proveedor pues ya sabe por qué su documento fue aceptado, rechazado o está en proceso de revisión, ¿no? A estar llevando, en este caso, les decía, un estándar de 100 a 150 proveedores, 150 conversaciones diferentes, ¿no? Esto nos ha ayudado a centralizar y nos ha ahorrado muchísimo el tiempo. Entonces, esta auditoría se realiza
y se tiene el análisis de resultados, en los cuales es muy sencillo. Es cumplimiento legal de cierto porcentaje y cumplimiento legal y no cumplimiento legal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos resultados 80-20, nos parecen adecuados por el benchmark que tenemos, pero cuando están por debajo del 80%, sí vale la pena estar haciendo un plan de continuidad de negocio mucho más agresivo, porque la meta es tratar de tener el 100 de cumplimiento legal, ¿no? Cumplimiento legal, fiscal y laboral. ¿Ok? Entonces, de ahí lo que partimos es de los resultados, empezamos a crear el plan de continuidad de negocio, que aquí lo que les recomiendo es, básicamente hay dos frentes, ¿no? El primero que hemos visto, ok, tengo proveedores que cumplen y tengo proveedores que no cumplen. Los que no cumplen, me voy con ellos y empiezo a decir, ok, este proveedor no cumple. ¿Qué tan fácil es reemplazarlo para mí? En una escala del 1 al 3. ¿Qué tanta es la relación laboral o comercial que hemos tenido en los últimos tiempos? ¿Y qué tanto es la complejidad de su situación actual mitigarla, ¿no? Es decir, cambiarle un estatus de no cumplimiento fiscal, laboral o legal, dependientemente sea el caso, a un cumplimiento legal. Y con esas tres variables, y sobre todo también, bueno, lo primero es qué tan fácil es desarrollarlo o no, es decir, tener más opciones. Con esas tres hacemos un análisis de decir, ok, de todos estos proveedores que no cumplen, estos te recomendamos sí o sí cambiarlos, debido a que existen muchas opciones. El análisis arrojó que también los resultados son no tan sencillos de revisar y la relación laboral que tienes pues es básicamente reciente, ¿no? Ok, está perfecto, entonces se hace una ronda de licitación, el departamento de compras participa, etcétera, etcétera, y se va cambiando estos proveedores. Pero en el otro lado de la moneda, cuando son, oye, es que estos proveedores, Benjamín, yo no los puedo cambiar porque resulta que es un único proveedor y para mí es indispensable trabajar con él, incluso por acuerdos comerciales que vienen desde corporativos en Estados Unidos, bueno, hay que sentarnos y decir, ok, ¿por qué no hay un cumplimiento legal, laboral, fiscal o de alguna otra índole? Y empezar a hacer un plan de continuidad de negocio para trabajo con ellos, de reporteo, de cumplimiento de acciones y demás. Y esto pues obviamente cae en la responsabilidad del proveedor, ¿no? Pero ese es el tema del desarrollo de proveeduría. Y esos son los dos frentes que hemos visto principalmente. Y dentro del plan de continuidad de negocio adicional, colocamos ciertos timelines dentro del plan de trabajo y algunos milestones a ejecutar. Si para esta fecha los proveedores que decidimos desarrollar no están, no mostraron avances o no se están moviendo, pues automáticamente la opción B, pues ya es empezar el equipo de compras que empiece a buscar desde antes a potenciales sustitutos, ¿no? Esa es otra de las medidas. Y otra adicional es pues empezar a revisar potenciales consecuencias de decir, ok, y hay clientes que nos han dicho, está perfecto, Benjamín, yo asumo el riesgo. Y el riesgo es bueno no asumirlo, eso ya es dependiendo de la decisión de cada quien, pero lo que no está bien es asumir un riesgo que está con ojos cerrados. Es decir, no tener muy claro de, sabes que por aquí puede haber un incumplimiento y no tenerlo presente, eso es lo que no está adecuado dentro del plan de continuidad de negocio. Pero si ya lo tienes analizado y las potenciales consecuencias y aún así decides tomar el riesgo, pues adelante. No es lo recomendable, pero es la decisión que tomas, ¿no? Entonces, básicamente aquí va esto y adicional, otro son actividades transversales, como lo que hemos visto dentro de este plan es, en la mayoría de los casos, cerca de más del 70% de las empresas que hemos visto, es reformular sus contratos laborales, perdóname, sus contratos comerciales de relación entre proveedor y cliente, porque resulta o que no existen, o que no son vigentes, o que apelan a servicios especializados, pero no están vigentes con la regulación o la normativa actual, o no se hace el énfasis de decir, oye, en caso de no tener cumplimiento legal, fiscal o laboral conmigo, pues estas son las penalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una de las actividades transversales que hemos visto, el análisis y la reconfiguración de los contratos legales, perdón, mercantiles. Y otra de las acciones transversales es que tu departamento de compras o tu departamento de procurement o de cadena de suministro, o independientemente cómo se llame, pero los que están a cargo de la validación de proveedores, se encarguen de revisar mes con mes los documentos que se les solicita. Obviamente no el tema, por ejemplo, del acta constitutiva, sino de tener, estos son los documentos base de sí o sí un proveedor necesita brindarme para yo estar trabajando. ¿Okay? Mínimo son estos, y de ahí, estos son los que voy a estar revisando mes con mes, y con base a mi contrato legal, yo reviso, ok, si no me pasas tu opinión de cumplimiento positiva del mes en curso, yo no te pago la factura de este mes, ¿sí?
O si no me pasas tu servicio especializado, si no me pasas tu REPSE, pues de plano no te puedo emitir más facturas. Entonces, ahí son dos de las actividades más transversales que hemos visto y que nos ha tocado implementar y apoyar a nuestros clientes. En el tema de la configuración legal y en el tema del monitoreo y revisión de resultados por parte del departamento de compras, ¿no? Obviamente por medio de un comité interdisciplinar que solemos sugerir para tener varios puntos de vista, pero que se empieza a crear esta metodología y cultura de cumplimiento legal con nuestros proveedores, ¿no? Ahora bien, con dicho lo anterior, podemos partir a la sesión de preguntas y respuestas. Itzel, si me puedes ayudar al tema de la lectura de las mismas, Sí, no estaría... te vamos a apoyar. Algunos ya hicieron sus preguntas. Permíteme un segundo. Sí, claro. Y también si quieren abrir digo, empezamos primero por las escritas porque son las primeras que han hecho, pero después de ahí sin problema, si alguien quiere indagar en plática, con mucho gusto. Mira, te comento que Eduardo pregunta, ¿qué pasa si tu proveedor de servicios especializados no se inscribe en el REPSE? Ok, perfecto. Hola Eduardo, muchísimo gusto y gracias por tu pregunta. ¿Qué es lo que pasa? De entrada, yo te diría, estás en un riesgo muy alto de estar bueno, más bien no en un riesgo, estás en un incumplimiento legal laboral sí o sí, porque para que sea servicio especializado, tiene que estar registrado en el REPS. Entonces ahí yo te diría, la opción es mandar el comunicado de, oigan, todos los servicios especializados, en el cual con el análisis, déjame me voy aquí a la metodología porque todo aplica ahí, con identificando tu cadena de proveedores, empezar a lanzar a quiénes son los servicios especializados y empezar a decirles, oye, te pido por favor que te inscribas para tal fecha y en caso de que no, estas son las potenciales consecuencias. Ahora bien, eso aplica, Eduardo, para el tema de los servicios especializados, pero también para todos tus proveedores. Te Y si, agradezco, muy amable. sí, de nada. Sí, Sí, la sí, que sigue. sí, nada más ahí, perdóname, nada más siendo muy puntual, ¿qué es lo que pasaría, Eduardo, si la inspección, o sea, si la ronda de inspecciones te llega y te identifica ese proveedor por mala suerte, te está dando un servicio en ese momento con su personal, aplicas para subcontratación ilegal, tanto tú como tu cliente, por ende, subcontratación ilegal tiene que ver con actividades ilícitas y de crimen organizado, tema de patrón solidario y tema de multas digamos, en un mejor escenario, ¿no? Eso sería. Ok, muchas gracias. No, a ti. Por eso Pregunta es Tania. súper importante este tema. Sí, ya, perdóname, la Sí, siguiente. no te preocupes. Pregunta Tania, hola, ¿qué pasa en una situación en la que por un tema de calidad tengo que mandar a gente a la planta de mi cliente, pero no es mi actividad principal, es solo para atender una situación temporal? ¿Requiero estar registrada? Ok, esa está buenísima. ¿Cómo se llama? Tania, ¿verdad? Tania. Ujú. Ok. Tania, esa pregunta es muy buena. Cae en este supuesto, ¿sí? En el supuesto en el cual yo te diría, ok, uno, si es, tendríamos que revisar cuántas veces al año más o menos estás yendo a la planta, y cuál es y eso es el primer punto, ¿no? Porque ya me dijiste que sí van, entonces pues ahí ya empieza a ser la serie de discusión. Lo otro que yo revisaría, Tania, si fuera tú es, ok, ¿cómo está mi contrato de servicios cómo está mi contrato legal con el cliente? Yo le estoy prestando un servicio y cómo se configura ese servicio que le estoy dando. Es un tema de yo te estoy dando supplies, yo te estoy dando herramientas o yo te doy mantenimiento de alguna máquina. O el tema de calidad, por ejemplo, el tema de yo te estoy dando consumibles y ahí que levantaste la mano. Si quieres, bueno, no sé si quieras comentar algo antes de que siga explorando. Sí, solo comentar, o sea, no es un contrato de servicios. Yo a él, yo a mi cliente le vendo un producto. Entonces, como llega a Sí, claro. tener en algún momento un tema con mi producto, yo voy a validar que lo estás ensamblando bien, que no, que a lo mejor lo tuvimos que sortear. Mi actividad core no es un servicio, sino mi actividad core es un producto. Ok, ahí te va. Lo otro que yo te sugeriría es que revises las actividades económicas preponderantes de los dos, la tuya y la de tu cliente. Y ese es otro ítem que te vas a decir, ok, por ejemplo, y si quieres lo podemos discutir ya tras el webinar para tampoco estar como en una sola pregunta, pero sería, sería ese tema, decir, ok, ¿hacen match o no hacen match? Si hacen match, yo te diría, híjole,
si hazte una reconfiguración legal de la empresa para que no haga match. Y obviamente eso indaga con todos tus clientes que tengas, ¿no? Porque a lo mejor con este cliente no te aplica, pero resulta que con otros no. Con otros sí, ¿ok? Pero los 12 objetos económicos preponderantes sí es indispensable que lo revises y que no hagas match. Me queda claro que tu core es fabricación de piezas, lo cual es buenísimo, pero por eso el tema de la venta de consumibles o de materia prima, no sé, o subcomponentes, quiero pensar, tiene que estar muy explícito también en el legal, en el contrato legal o de servicio, en este caso de compra y venta, para que de ahí tú puedas poner incluso cláusulas de decir, oye, cada cierto tiempo va a estar yendo personal a revisar por objetivos de calidad del servicio, etcétera, ¿no? Entonces, sí te recomendaría, o sea, los 2 pasos que yo haría primero es revisar la actividad económica preponderante tuya y de todos tus clientes, y ya de ahí revisar si vale la pena hacer el registro o no. Pero así decirte la respuesta tal cual de regístrate o no, tendríamos que indagar un poquito más, pero por ahí sería la conversación, Tania. Igual lo revisamos en particular, sin problema. Ay, gracias, Benjamín. De nada, gracias a ti. Perfecto, continuamos con Adrián. Si el proveedor realiza actividades de mantenimiento en mis instalaciones sin mi supervisión y sin mi dirección, ¿tendría que registrarse? Ok, ahí va la primera pregunta. Si hace actividades dentro de tu centro de trabajo, está perfecto. Yo te diría sí, entonces en ese caso, pues muy seguramente sí te tendrías que registrar. Tendríamos que validar cada cuánto van. Por ejemplo, si me dices van 3 veces a la semana, bueno, no es un tema tampoco de regla de dedo de, oye, es que Benjamín me dijo que si van 2 horas al día, pero es empezar a revisar qué tanta es la frecuencia con la que van, pero si digamos, ese resultado sale positivo, es decir, que hay una frecuencia muy vigente, yo sí te recomendaría registrarte ante el REPSE. Sobre todo también porque tendríamos que revisar otra vez el objeto económico preponderante y decir, ok, mi empresa se dedica a la reparación y mantenimiento de cierto tipo de máquinas. Si ese es el caso y queremos dar un servicio especializado, sí o sí tenemos que registrarnos. A grosso modo, ¿cuál es el nombre de la persona, Itzel? Adrián. Adrián, a grosso modo, Adrián, yo sí te recomendaría registrarte. Así, sin tener muchos detalles, pero obviamente es a tema de validación, por eso cae en este supuesto, ¿no? Ok, tengo otro usuario que aparece como desconocido. ¿Qué pasa si el proveedor de servicios, en este caso mantenimiento, no da utilidades? ¿También somos responsables de que cumplan con esto? Ya. ¿Cómo estás, desconocido? Mucho gusto. No somos responsables del tema de la utilidad, pero por eso es súper importante esta parte de la matriz de cumplimiento que los trabajadores, a ver, de entrada, no somos responsables porque no son, el patrón solamente es responsable de brindar utilidades a sus trabajadores, independientemente quiénes, o sea, cuáles sean. En este caso, la empresa de mantenimiento da servicio a una empresa de manufactura. Esta empresa de manufactura a sus trabajadores es a los cuales tiene que dar este tema de utilidades, y la empresa de mantenimiento debe dar las utilidades a sus colaboradores, ¿no? Obviamente son montos diferentes por el tema del giro y es perfectamente entendible. Sin embargo, el parte del entrenamiento laboral y los materiales de cumplimiento que vemos es esta empresa de servicios especializados, partiendo de su supuesto, debe de estar trabajando sí o sí muy fuertemente su identidad corporativa con sus colaboradores. Y eso es algo que ayudará a la empresa de manufactura a no verse en esta parte de que el de mantenimiento diga, oye, es que a mí no me estás pagando y yo trabajo para ti. No, tú trabajas para la empresa mantenimiento SADSB, no trabajas para la empresa de manufactura Monterrey, por ejemplo, ¿no? Ok, hay otra pregunta que solamente dice practicantes de universidad. Practicantes de universidad. No, pues el esquema de practicantes pues es completamente diferente. O sea, básicamente un practicante no es que tú estés subcontratando, sino es una figura laboral que para empezar no está en el tema de ley, y es siempre y cuando tenga los requerimientos que te manda, de que no sea obviamente un menor de edad y que esté con su seguro, y puedes apoyarte de estas cámaras como CAINTRA, Index o la Coparmex, la que sea de tu preferencia, o incluso relación directamente universidad-empresa,
pues no habría ningún problema en ese sentido, ¿no? La cosa es, si esta figura de practicantes, y yo creo que no es el caso, pero no quiero obviar, si esta figura de practicantes la utilizas como potencial tema de yo contrato gente sin experiencia profesional y los meto en una serie de training, y ese training como practicante los tengo ahí rotando durante un año y no les doy contrato laboral hasta después. Entonces, ahí depende, o sea, tendríamos que ver cómo está tu esquema de practicantes actual, por eso te recomiendo acercarte a alguna de las cámaras para evitar el supuesto de su contratación, pero la verdad es que no aplica, me estoy yendo a un escenario que me acabo de sacar de la manga y nunca me ha tocado ver. Pregunta Hay- Leonardo, ¿qué Sí. pasa con las operaciones de shelter? ¿En qué caso caen? Buenísimo. Ahorita, Leonardo, ahorita te contesto, nada más, José, claro que ya vi que levantaste la mano, ahorita te doy la palabra también. En el caso de las operaciones de Shelter, y te voy a hablar un caso muy particular de Prodensa, ¿ok? Nosotros lo que hicimos, obviamente, fue dentro de la estructura legal que tenemos, tuvimos que hacer muchas reconfiguraciones, tanto del acta constitutiva, el tema de, por ejemplo, para inscribirnos en el REPSE. O sea, nosotros como proveedor de Shelter estamos inscritos en el REPSE, ¿ok? Partiendo de eso. De ahí es pues, para inscribirte en el REPSE, pues tuvimos que hacer una serie de configuraciones, ser mucho más explícitos en nuestra actividad económica preponderante. Es decir, si la empresa de Shelter te está dando servicios como normalmente se conoce el tema de compras, el tema de recursos humanos, seguridad industrial, finanzas, import and export, etcétera, etcétera, pues sí tendríamos que ver que esta empresa de Shelter con las que estás trabajando, pues tenga todos esos puntos muy claros y muy detallados dentro de su actividad económica, ¿no? Y las facturas que te realice, por ejemplo, sean muy acorde a ese sentido. Pero contestando a tu pregunta es, las empresas Shelter, sin lugar a duda, pueden seguir prestándote un servicio porque es de carácter especializado, porque no cumple con estas tres características que dije al inicio. ¿Ok? Sin embargo, tienen que estar configuradas de la manera adecuada, ¿no? Y digo, no es el caso que te lo estoy diciendo, pero la verdad es que en Provenza lo hicimos y nos ha costado mucho trabajo, ¿eh? Y incluso a partners o competidores directos nos ha tocado platicar y les hemos trasladado las lecciones aprendidas. Entonces, yo te diría, Leonardo, revisa que tu operadora de Shelter sí esté trabajando en este tema de registro del REPSE y demás, ¿no? Sí o sí. Igual lo podemos revisar sin ningún problema por separado. ¿Hay alguna pregunta escrita adicional? Sí, hay Itzel? varias, de hecho. Laura pregunta, pero si el personal no está a disposición de la empresa, aun cuando está en las instalaciones, tengo entendido, no es necesario registrarse en el REPSE. Es indispensable que esté registrado sí o sí en el REPSE. O sea, si ya está en las instalaciones y trabajando, indispensablemente sí tiene que registrar. ¿Por qué? Porque a ver, estamos hablando, una cosa es, otra vez, la subcontratación, ¿no? Tres características: no abarcar todas las actividades, carácter especializado y incluir tareas, que no puede incluir tareas iguales o similares, ¿no? Sin embargo, para que sí se puedan permitir estas obras, o sea, servicios especializados, la actividad económica debe ser de carácter especializado, o sea, no formar parte de la actividad económica preponderante, y se tiene que tener el registro de la Secretaría del Trabajo y registro del REPSE. O sea, sí o sí se tiene que registrar. Ok, Maribel pregunta, si soy una empresa de andamiaje y mi servicio es sobre un proyecto dentro de una construcción, pero yo no suministro al personal, solo envío a mis ingenieros y montadores para supervisar y realizar el desarrollo del proyecto, pero sin ponerlo a disposición del cliente, ya que llevan planos e indicaciones de cómo trabajar conforme al proyecto que le vendimos al cliente, pero está dentro de sus instalaciones. ¿Tengo o no que registrarme? Preferentemente sí, para el tema, sí, preferentemente sí, también aplica el tema de constructoras. Allí habría que explorar el caso, porque ya sabes que en el tema de las constructoras, pues tienes la parte de la obra, pues nunca va a ser, o sea, normalmente una constructora pues no opera con sus propios trabajos, o sea, suele tener un esquema de contratistas. Ahí sí me gustaría revisar ya el caso más particular para darte una opinión más certera, pero así de primer momento sí te diría, pues valdría la pena la revisión para ver si se debe registrar, y yo creo que sí, ¿no? Pero tengo mis reservas, sí tendría que ver el caso muy puntual.
¿Cuántas preguntas faltan? Nada más para aquí José que levantó la mano. Tengo 2 adicionales. Ok, si quieres, contesto a José y luego terminamos con esas 2. Sí, adelante. Ok, José, adelante. Bueno, creo Sí, bueno, que... buenas, buenos días. ¿Cómo estás? Mucho Bien, gusto. bien. Mucho gusto igual. Dos preguntas muy rápido, Benjamín. Una Claro. es, ¿qué pasa con los centros de servicios compartidos? Es decir, mi nómina yo la genero aquí en planta, yo pago está en mi registro patronal y demás. Sin embargo, hay una prestadora de servicios que me hace los cálculos y demás o sea, yo le mando toda la información a SAP, él se encarga de mis cálculos de impuestos, mis cálculos en este caso, toda la parte como contable de alguna forma de la parte de nómina. Ujú. Ellos también tendrían que estar en Repse. Tendríamos que revisar ese caso. Por ejemplo, yo te diría, si no están prestándote personal, o sea, si la nómina únicamente es un cálculo que es vía remota, es decir, no hay un contador de ellos, un fiscalista o un especialista de nómina dentro de las instalaciones, No, no podría la no hay. aplicar, podría no No. aplicar. Lo que me llama la atención es cuando dice servicio, Shared Service Center, es a lo que hace referencia, yo te diría, ya toda la nómina de estos Shared Service Center está centralizada, es decir, y te digo el caso no porque sea el tuyo, pero porque me tocó verlo en un cliente hace un par de meses, iniciando mayo. Él dentro de su Shared Service Center tenía una razón social y ahí albergaba a sus trabajadores como empresa está en este caso para acabar pronto, ¿no? Tenía trabajadores en una empresa de servicios y le estaba dando servicios a una de sus empresas hermanas, digamos, pero la que genera la utilidad. Ese esquema, yo te diría, no es permitido ya, el famosísimo, se me fue el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, pero ese esquema no es legal, ¿no? Entonces, sería mi primera pregunta para ti, José, decir, oye, ya tu share, o sea, toda tu nómina está centralizada, es decir, toda tu empresa ya, todos tus colaboradores están dentro de la misma razón social. Sí. Y, ok, si ese es perfecto. Me imagino se lo hiciste en estos 3 meses o no, o ya No, lo no, tenías antes. siempre habíamos Súper. estado así, nada más nos prestaban el servicio, te digo, como de cálculos y demás. Eso es lo que ellos Ya. realmente nos hacían. No, perfecto. Ok, sí, bajo ese supuesto yo te diría probablemente no aplica el tema del registro. Sin embargo, sí habría que detallar nada más cómo está configurado tu contrato legal con ellos y si alguna vez pisan o no la planta. Pero si te ofrecen este tema del servicio especializado de cálculo, pues no necesariamente, sí, pero como quiera tendremos que validar. O sea, yo sí te diría, como quiera, sí, no está de más validarlo, ¿eh? Por el Validarlo, tema ok. o sea, a qué se dedica. Por ejemplo, ¿sabes qué me pasó? Y ahorita es por lo que me hace ruido, que una empresa, y a todos en tema COVID, yo creo que aplica para todos, pero en tema COVID muchas empezaron a vender, incluso el tema de Prodensa, ¿eh? Y ahí, pues, no es que te dedicas a vender suministros médicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sigues manteniendo esa actividad, pues sí tendrías que hacer un cambio en tu actividad económica preponderante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido. Porque si resulta que esta empresa se dedica a algo que sea similar a lo tuyo, José, pues ahí habría que volverlo más especializado. Pero más o menos va en ese lado. ¿Tendrás Sí. otra? Sí, en la parte de mantenimiento, empresas que, por ejemplo, están prácticamente todo el tiempo aquí, algunas tienen una póliza de mantenimiento dentro de la planta Sí, es para muy común. equipos especializados. Un ejemplo, te hablo climas, o sea, no hay tema porque es gente que exclusivamente se dedica a climas, su razón social y su giro está específico a ese rubro, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, gente de corte y soldadura, de ese tipo de actividades que a Ok. mi parecer pudiera parecer muy genérico, Híjole, ahí, sí. ¿cómo Ahí sí, aplicaría? mira, ahí sí te está dando en el clavo a mucha de la conversación que hemos tenido, ¿eh? Primero partí de estos 3 puntos. Puede que no abarque todas las actividades iguales o similares en su totalidad que se realizan en el lugar de trabajo. Yo te diría, si estos soldadores o estos operadores de mantenimiento se parecen, por muy mínimo que sea, a los que tú tienes dentro de tu centro de trabajo, podríamos estar cayendo en su contratación, porque la autoridad
a final de cuentas, pues va sobre el tema de, oye, ¿quiénes son estos trabajadores? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Sabes? Y si estos trabajadores no están de manera entrenados para responder que son de parte del otro trabajador, del otro empleador y prestan un servicio únicamente, pero sí me llama la atención y yo creo que ahí sí tendríamos que hacer una revisión muy profunda de que aplican o no. Y en el caso de que apliquen, no necesariamente sea servicio especializado, ¿eh? Tal vez tendrías que contratarlos debido a qué tanto tiempo están. O sea, para ver el carácter, o sea, tenemos que justificar la especialidad al final de cuentas, José. No sé si me estoy No, dando a entender. O no, sea, no, me queda muy claro. pero sí, sin problema también lo revisamos, ¿eh? Pero ese caso lo hemos visto mucho y pues es 50 y 50, para serte franco, ¿no? De contratación o de servicio especializado. Pero sí, Ok, muy bien. Un gusto platicar gracias, contigo, ¿eh? Benjamín. Ándale, Igualmente. gracias. Aquí tengo una pregunta de mano alzada de Maribel y luego, después de Maribel, ¿cuántas preguntas nos quedan más, Itzel? Dos. Ok, terminamos con esas dos y listo, ¿no? Hola, buenos días. Oye, ¿Cómo soy la estás? misma persona que hizo la pregunta sobre las empresas de andamiaje. Te lo Ok. pregunto porque nuestros proyectos, o bueno, nuestro giro sí está dentro de la construcción para prestar servicios Claro. como de proyectos y dentro de las automotrices de igual forma. Entonces, nosotros sí tenemos ahí un tema en cuanto al registro del Seguro Social, porque entre las disposiciones que dicen es que si tienes como muchos clientes o vas a estar así como dándole servicio a varios clientes, te tienes que ajustar a la prima de riesgo del cliente más alto. Ujú. Entonces, en este caso, obviamente, yo por mi giro sí estoy en la prima de riesgo, digamos, no sé, en la clase 4. Para mis supervisores los tengo en la clase 3. Sin embargo, si yo mando a supervisores y mando a montadores, nosotros acabamos de meter un escrito al IMSS diciendo y a la Secretaría del Trabajo diciendo que nosotros, de acuerdo a lo que ellos mismos han publicado, que aunque ponemos o llevamos gente a las instalaciones para que realicen el cumplimiento del proyecto que les vendimos, esa gente no está a disposición de ellos, ya que no siguen instrucciones de ellos. Ellos trabajan directamente de los planos que nosotros mandamos y solamente reciben, por ejemplo, los montadores, instrucciones del supervisor, y el supervisor solamente recibe instrucciones desde aquí, desde casa matriz. Sí, está perfecto. Ahí el tema que nosotros hemos visto ante el IMSS, y digo, también a lo mejor es algo que puedes ganar, pero lo que hemos visto ante el IMSS siempre nos saca la parte de decir, oye, ¿dónde está prestando el servicio, no? Digamos. No, pues en tal lugar, ok, y en ese lugar, ¿cuál es la prima de riesgo que hay ahí? Porque no es, o sea, yo me dedico, a ver, y entiendo un poco la lógica que hacen y lo que nos han refutado, pero yo trabajador, o sea, yo soy supervisor de obra, ¿no? Ajá. Entonces, tengo un nivel de riesgo por el grado de mi trabajo. Sin embargo, no es lo mismo estar supervisando, o sea, que yo sea supervisor de obra y me manden a una empresa, una construcción de un grado altísimo de riesgo, a que me manden a una construcción de una casa, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? O sea, ahí es donde te digo, lo que nos ha pasado en el IMSS, en los análisis y dictámenes con ellos, es que siempre refieren a que la prima de riesgo es la del centro de trabajo en donde se está ejecutando eso. Pero, pues, sí tendríamos que revisarlo, ¿no? Pero te paso lo que nos han dicho. Ok, perfecto, gracias. No, a ti, un gusto. Dalila, ya con esta, ahora sí, con esta, las otras dos preguntas y cerramos, ¿eh? Porque ya estamos sobre la hora. Ok, yo tengo dos preguntas. Una que escribí. Ok. ¿Es de Bueno, las últimas Sí, dos? es de la última. Es la una de las última. últimas, te la digo otra vez. Ok. Entonces, yo tengo la obligación como receptor del servicio especializado a exigirle a mi proveedor de servicios que me dé todos esos documentos que tú mencionaste hace rato, la opinión de cumplimiento del IMSS, independientemente de que me dé su registro. O sea, de que si esté registrado, pues se supone que con eso ya está Es que, validado que puede tener el servicio, que puede tener el registro, perdón. sí, pero yo te diría, no nada más es eso, ¿eh? O sea, porque hemos visto que los que están registrados, o sea, vamos a hablar de servicios especializados y luego de los otros. Los que están de servicios especializados, no nada, o sea, sí lo tienes y está perfecto, pero también lo que tenemos, ahí lo que hemos validado son otra serie de documentación y configuración de tu empresa para que en realidad, eventualmente, por ejemplo, el entrenamiento laboral, ¿no? O sea, tus trabajadores saben que trabajas contigo o que trabajan con este cliente, ¿no? Entre otras cosas. Y lo otro que te quiero comentar es
sí estás en toda tu obligación. De hecho, parte del REP, por ejemplo, algunas de las obligaciones del REPSE, o sea, por estar registrado ahí es que tienes que estar inscrito en el Fonacot, por ejemplo. Tienes que proveer cuatrimestralmente el pago de cuotas de Seguro Social y de Infonavit, por ejemplo, al tema de la plataforma también, pero también si el patrón lo solicita, el tema de pago de impuestos, sueldos y demás, también, porque digo, de los trabajadores que están dentro de la instalación, o sea, si tú sí tienes todas esas, digamos, tienes todas las de la ley para pedir esos documentos. Y lo otro es que también por el código, creo que era el Código Civil, digo, ahorita lo reviso con el departamento legal, pero por digamos, el código legal, nosotros tenemos la obligación de estar haciendo trabajo con empresas legalmente constituidas y con eso pues son la serie de los documentos que te dije. O sea, si tú los Ok. pides, no deberías de tener una renuencia de que te los pasen. Ok. Para nada. Incluso sus nóminas, ¿verdad? Eso solamente para los que son servicios especializados y solamente para el pago, la comprobación del pago de IMSS y del pago de Infonavit y demás, ¿no? O sea, yo te diría, déjame platicar contigo en el 1-1 y Ajá. decirte, oye, pues tampoco es que le andes pidiendo la nómina de todos, ¿no? Pero Sí, sí, claro. sí los que te prestan actividad a ti. Y no es que le pidamos la nómina, es que le pidamos el comprobante de pago del IMSS, ¿no? Porque Ok. nos ha pasado muchas veces antes, y también por eso creo que es un buen punto de la reforma también. Antes en el tema de típico, ¿no? Iban los trabajadores con su hoja del IMSS y mostraban de que, oh, mira, aquí estoy dado de alta, ¿no? Y resulta que el patrón lo daba de baja en el siguiente mes y estaba trabajando ahí contigo, accidente, capital constitutivo y todo un tema, ¿no? Entonces, ese sí estás en toda tu obligación de pedirlo y es parte de las obligaciones de hacer servicios especializados. Ok, gracias. Y mi otra pregunta es De nada. respecto a mis actividades como empresa. Yo dentro de las actividades, pues, es que digo, tú sabes que hacemos las actas constitutivas y ponemos objetos sociales para todo, ¿no? Ah, Sí, yo compro y es vendo un un tema. material, sí, sí. Yo compro y vendo un material que en algunas ocasiones el cliente me pide que lo instale. Yo no tengo personal para instalar, entonces subcontrato a los instaladores de confianza para que me presten ese servicio. En mi objeto social sí está la instalación, pero no es mi actividad preponderante. No, Entonces, pero sí, debo quitar el objeto social. yo, sí, perdóname que no te dejé interrumpir, pero justo ese caso me pasó la semana pasada, ¿eh? Una empresa de climas, igualito. O sea, ellos venden climas y parte de su póliza de seguro, digo, ahorita hablábamos, ¿no? Suele ser así en el mercado, pero dentro de la póliza, pues te pide ahí que des un servicio y ese servicio lo subcontratan. Entonces, sí, si tu actividad económica lo incluye, yo te diría o la quitas o no la subcontrates y lo tienes que tener. Es como decirte, o en otras palabras, ¿no? De que yo me dedico al reclutamiento de personal, pero y te estoy dando ese servicio, ¿no? Y te hago mi factura, reclutamiento de servicios profesionales, ¿no? De Ujú. reclutamiento de, no sé, servicios. Y yo subcontrato a esa persona, pues va a decir, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, tú deberías, si te dedicas a eso, pues debes de tener un reclutador en tu nómina. Sí, pero sí hay ¿Sí? una doble, en este caso hay una doble subcontratación, ¿estás de acuerdo? Porque mi cliente Sí, final me subcontrata a mí y yo a mi vez, exacto. Y ahí sería ver, por ejemplo, ahí es bien importante ver a qué se dedica tu cliente final, ¿no? Y de ahí a qué te dedicas tú. ujú. Y de ahí es la parte de la configuración que les comentaba, ¿no? Ok, yo Pero sí, tendría, si el cliente final me exige que está registrado, tendría que estar registrado, independientemente de que no use a mi personal. no, y si está registrada, tienes que usar a tu personal, ¿eh? Oh, Sí, sí, sí. ok. Es un tema, porque otra vez, vuelvo a lo mismo, y voy a usar el ejemplo de mantenimiento, también pasa mucho. Tú te dedicas a dar servicios de mantenimiento. Eso es lo que, o sea, a lo mejor no es la actividad económica preponderante, pero sí está dentro de tu objeto social. Por eso son Ujú. bien claros los objetos sociales, y de hecho en el REPSE no te dejaría avanzar, yo creo. Pero bueno, te dedicas a hacer eso. Y tú Sí. emites una factura de servicios de mantenimiento. ¿Ok? Ujú. Entonces, como tú emites una factura de servicios de mantenimiento y tu actividad dice que te dedicas a hacer eso, pues no hace sentido para la ley que tú estés Que no subcontratando a tengo. alguien para que, exacto, ¿no? Es como si, pues sí, pues yo me dedico a hacer esto, pero lo subcontrato. Entonces, pues ahí estamos haciendo subcontratación ilegal, desafortunadamente.
Ok. Bueno, ok, de acuerdo. Pero cualquier duda otra más la vemos tras el webinar, ¿eh? Perfecto, Ahí muchas gracias, Benjamín. les Sí. paso mis datos. No, el gusto es mío, ¿eh? Sí te vamos a pedir asesoría. Gracias. Sí, ándale. Sí, es un tema y no te preocupes, nos ha pasado de todo. Gracias. ¿Alguien? Tenemos la última pregunta de Antonio, que ¿qué tan posible es que extiendan el plazo para poderse registrar en el REPSE? Muy bien, Antonio, traes el tema, si este es el tema de moda, tú traes el hot topic del momento. Sí, el cierre. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Dame un segundo aquí, nada más es en lo que yo tengo ahorita otra llamada, nada más déjeme mandar un mensaje y te contesto. Ok. Les estoy dejando aquí mis datos como quiera, mi correo y cualquier personal de mis compañeros, con mucho gusto los canalizamos y demás, pero para que lo tengan ahí en el chat. ¿Qué posibilidades hay? Yo te diría, se va a discutir en Senado, eso es un hecho. Hay dos corrientes fuertes que me imagino las traes presentes. Una es que se diga hasta el 1 de septiembre, como por ahí, y la otra es que sea hasta enero del otro año. No te sabría decir a ciencia cierta para dónde va, pero el tema del calendario de inspecciones pareciera que apunta al otro año. Entonces pudiéramos tal vez que esa prórroga sea durante este primer semestre. O sea, si me preguntas como mi opinión profesional fuera de lo escrito, yo te diría que debe suceder en este semestre el tema de los registros. ¿Cuáles son los lags, digamos, o los issues del registro? Es que, pues obviamente, como cualquier herramienta tecnológica nueva, tú tienes sus áreas de oportunidad, ¿no? Es el tema de que no te emite a veces confirmación de recibido, que el catálogo de opciones no es completamente alto, que tú tienes que meter y hacer... Lo más problemático del REPS es que tú tienes que hacer configuraciones a tu estructura legal en caso de ser necesario. Y si tienes que hacer eso, tienes que ir al SAT. Y en el tema del SAT no hay citas, ¿no? Conseguir una cita en el SAT es más difícil que conseguir una cita donde tú me digas, hoy. De hecho, siempre, pero bueno, ese sería mi tema. Yo creo que es algo que debe suceder en este semestre. O sea, no creo que se amplíe. Si se amplía, buenísimo, pero es algo que debe suceder en este semestre, ¿no? Si me apresuras en los siguientes 3 meses, es decir, septiembre, octubre, noviembre. Ese sería mi escenario, pero otra vez, no es nada oficial. Siguen las pláticas en el Congreso y se va a discutir ahí. Perfecto, ya no hay ninguna pregunta, Benjamín. Entonces, a todos los participantes, todo mundo tiene nuestros correos electrónicos, ya tienen el correo electrónico de Benjamín para casos particulares. Agradecemos mucho el que nos hayas dado este tiempo, Benjamín. Nos extendimos un poco más, 15 minutos más. Muchísimas gracias para este webinar. Y pues cualquier duda, cualquier cosa, estamos al pendiente de ustedes aquí en Grupo Prodensa, su compañera Liliana Rivera, Itzel Troncoso, y estamos para atenderles con cualquier cosa. Sí, muchas gracias. Nada más para cerrar en ese tema, sí les diría que la validación de sus proveedores es un tema crucial, ¿eh? O sea, está perfecto que trabajemos en nuestras configuraciones internas y eso ya sucedió en la mayoría de las empresas, y si no, pues vamos muy tarde. Pero el tema de la validación de tus proveedores es clave e indispensable. Eso digamos, el tema del momento para la continuidad de tu negocio. Entonces, sí, presten la atención, con mucho gusto. Hay varias formas de los que los podemos apoyar sin problema y incluso los llevamos de la mano también, ¿eh? Pero sí es crucial este tema. No lo dejemos pasar más, independientemente que la prórroga sea o no este semestre, ¿eh? Vale la pena empezar desde ahorita. ¿Qué pasa si resulta que toda nuestra cadena de proveeduría está en incumplimiento? Cambiarla toda es imposible. ¿Ok? Pero bueno, muchas gracias por el tiempo. Me gustó mucho la plática, las preguntas. Muchas gracias, Benjamín, por la información y gracias a todos los asistentes. Esta conferencia va a estar grabada, se las vamos a hacer llegar por correo electrónico para que cualquier duda o los que llegaron un poquito más tarde puedan verla completa. Gracias por su asistencia a todos.